Buenas, buenas, vamos con un nuevo video para el canal del Mitómanos. En este caso vamos a hablar de 3 nuevas razas para PvX. Se lleva hablando hace tiempo ya, hace un par de años quizás más, de agregar nuevas razas al formato, ya sea por medio de una nueva edición o por medio de agregarle razas a cada una de las ediciones. Esto se abordó un poquito con lo que son las subrazas y agregándole así una cuarta o quinta raza a cada edición, pero no ha sido lo mismo, ya que generalmente se sigue mezclando con razas ya existentes y por ahí también el desequilibrio que esto trajo. Entonces, viéndolo desde la perspectiva de una nueva edición, existe una edición en segundo bloque que trajo razas nuevas. 3 razas para ser específico, por lo que calza perfecto con lo que se estaba buscando dentro de la comunidad. Esa edición es Reino de Acero, que viene siendo la tercera edición de segundo bloque y la séptima más o menos de segunda era. Y esta edición trajo varias cosas novedosas. Primero, los simbolitos de las razas, también trajo, aparte de las nuevas razas que trajo, y trajo varias mecánicas. Dentro de esas mecánicas nuevas está la traición, que es como usar una Kika todo el rato por cada jugador. Es una habilidad que permite ganar el control de la carta que tiene traición pagando el coste de traición. En general pueden ser destruyendo cosas, pagando oro. Y cambia de controlador la carta con esta habilidad. La habilidad contraria es la lealtad, que hace que la carta no pueda ser controlada por el oponente. Siempre está bajo el control de su dueño. También está la réplica, que permite hacer que talismanes medio pesados, así como el que estamos viendo, pagando un pequeño costo adicional, se ocupe 2 veces, haciéndolo mucho más eficiente. Y el tamaño dentro de las maquinarias. Las maquinarias, bueno, habían aparecido en Imperio la extensión de Helénica, pero como habilidad en Guerrero Jaguar. Pero la habilidad de tamaño, que es una contra, apareció aquí, que es que requiere una cantidad mínima de aliados para poder activar la habilidad de la carta. También esta edición trajo varias mejoras en cuanto es el dado, ya que como sabemos uno de los principales problemas dentro del juego es quién comienza, quién gana el dado. Y una de las cosas que fueron mejorando desde Barbarie fue agregar el relámpago como para equilibrar un poquito esto, tirando cartas en el turno oponente. Pero ninguna en Barbarie permitía como desequilibrar o darle suficiente apoyo. Aquí se hicieron varias que ayudan harto al primer turno, que son cartas como la Cruzada Oscura, que permite tirar el relámpago en el turno oponente y robar una más. Es como partir con una más en mano. La Travesía Imposible, que puede ser usada si te atacan en el primer turno o si la juegas en tu primer turno para acelerar oros. Te permite jugar un oro más de la mano y así adelantarte un turno, equilibrando el dado. Uno que es muy bueno, que he hablado varias veces de él, es del Traficante de Tesoros, que permite moverle oro al oponente. Entonces, si el oponente parte y tú ocupas este en primer turno, vaya a obligarlo a jugar con un solo oro, equilibrando la curva, porque claro, él parte, pero tú partes después que él, pero con un oro adicional al jugar este cartante. Y una como Pestilencia, que permite hacer que ciertas cartitas que en el cementerio pueden ser molestosas, las saque al final del turno del oponente. Entonces así podía evitarte alguna carta que se juegue al cementerio en guerra o que haga algún compito. Como esta edición también ayudó, bueno, junto a su extensión en particular, a evitar la pana de oros. Oros con habilidad que roban, como el trono de Kublai, y que no se tengan que reventar como la biblioteca o otras cartas que habían ya hasta ese momento. Permite robar al moverlo. La dádiva, que permite un robo constante al momento de ir jugando oros. Y la principal, la jefa de estas cartas que evitan la pana de oros, es la estatuilla de Jade, que la puse inmediatamente con las 3 porque su habilidad permite activarse incluso antes de entrar en juego, que es cuando se juegue. Busca oro adicional y los pone en la mano, las copias, en todas las zonas. Entonces como que te asegura la curva hasta el oro 4 inmediatamente. Como les comentaba, esta edición trajo 12 razas que fueron divididas en triadas, y para ello tuvieron que agregar 3 razas que no venían usándose en las ediciones anteriores, que fueron el paladín, el tenebris y el asesino, para completar las triadas de la oscuridad y de la luz en este caso. Las otras ya estaban completas con los Fairy Desafiante Dragón y Héroe Defensor Caballero. Dentro de los paladines salen varios personajes bien icónicos. El Robert de Bruce, el tipo este que sale en Corazón Valiente, que como que ayudaba y después no ayudaba a William Wallace. El héroe de Escocia, el rey después. La Juanita de Arcos, personaje muy querido dentro de
del mundo de mitos y leyendas. Tiene muchas versiones, salen muchas ediciones y es una carta icónica. El Miocid Campeador, que a todos lo hicieron leer el pequeño cuento épico cuando estábamos en el colegio, muy conocido, el héroe español. Dentro de los asesinos tenemos personajes como Loki. Dentro de los Tenebris tenemos personajes como Loki, que salen aquí nórdicos también, relacionados con vikingos y cuestiones similares. Tenemos a Alvinax, Banatui, que son como monstruos gigantes que son muy removedores de mesa, y el Domon, personaje increíble pero con un costo altísimo para jugarse. Y dentro de los asesinos tenemos personajes como el gigante Dinabuk, el príncipe negro de los ingleses, vampiros y monstruos. En este caso, como vemos, todas las criaturas oscuras y los ingleses son asesinos por alguna razón. Vamos a hablar primero de los paladines y cómo interactuarían con el meta actual en PvX. En el meta actual hay muchas cartas de coste 1 o menos. De hecho, una de las quejas principales de los jugadores es que se ha bajado mucho la curva de oro y se juegan muchas cartas los primeros turnos y muchas cartas coste 1 que se están jugando, por ejemplo, en Caballero Plaga o en Sombra Plaga, y que no permiten como devolver el juego después del que inicia, por ejemplo, que te juega 2 o 3 cartas. Aquí los paladines tienen una respuesta pero espectacular, que es Otón primero el grande, que no permite que se jueguen cartas de coste 1 menos. Aparte, si tu oponente gasta un recurso de removal, que en general cuestan 2 o 3, para sacarlo, él permite buscar en el castillo otro paladín y ponerlo en la mano. De hecho, otro paladín que puede ser el mismo, porque no especifica que no sea Otto primero el grande, manteniendo así el control sobre las cartas de coste bajo. Joan de Arc te permite controlar por coste, pero en este caso requiere harto de conocimiento tanto del meta como del mazo de tu oponente. Entonces, por lo que siempre se dice que los paladines, el segundo bloque donde se juegan, son mejores si es que el jugador que lo está jugando tiene más habilidad y más lectura. En este caso, Joan de Arc es errante, no puede ser anulada, y cuando entra en juego elige un número, y las cartas de ese número, de ese coste, no se pueden jugar mientras ya esté en juego. Entonces, por ejemplo, si analizamos un mazo que es muy fuerte en PvX como es el Faraón, usa muchísimas cartas coste 2, muchísimas. Entonces, si jugamos la Joan de Arc en el momento preciso, podemos dejar al oponente prácticamente con la mano totalmente neutralizada. Entonces, en vez de quitarle la habilidad o anular las cartas, simplemente prohibimos que se juegue. En otros casos, como en el caso del héroe, un mazo que está muy fuerte actualmente, podemos decir el coste 3, si es que vamos primeros, por ejemplo, y queremos evitar que entre Litmon, o que rematen con un Constantino. O podemos decir coste 2, donde están la mayoría de su removal y el inicio del juego. Ahí habría que timearlo bien para evitar que te la saquen con un Ganímide o un Perseo, por ejemplo. Si tu oponente parte con Raimino, se va a buscar Ganímides, tú vas a tener el turno detrás. Entonces tendrías que jugar las cartas como muy equilibradamente para poder controlar un mazo como el héroe, que tiene más dinámica de costes. Ahora, para cartas fuertes u otras razas, está el Miocid Campeador, que tiene errante, o sea, solo puedes tener uno en juego, lealtad, que no le pueden ganar el control y que no puede ser afectado por talismanes, que es la inmunidad. Y todas las vigilias eligen un número y no se pueden jugar ni utilizar habilidades de cartas con el coste. Entonces las cartas que están en juego tampoco pueden, es como que perdieran su habilidad, porque el utilizar engloba tanto las continuas, disparadas, activadas y cualquier habilidad que pueda tener la carta en sí, incluso si ya está en juego. Entonces aquí cartas como Apophis, para evitar que entren, por ejemplo, o la Rea, que son costes que no vamos a nombrar con Joan de Arc, podemos evitar que se utilicen sus habilidades o que se jueguen dependiendo en qué turno jugamos el Miocid. Ahora, contra habilidades disparadas, cartas fuertes como son la Lady Calvar y el Alejandro Magno, la Hákica, tenemos una respuesta diferente. Quizás no necesariamente estar nombrando los costes para evitar que se jueguen, si es que no logramos timear o si vamos segundo, y ocupamos canceladores. Tienen un oro muy fuerte los paladines, que es el 7 partidas, que se puede remover un paladín que controles y subir el oro a la mano para cancelar la habilidad de una carta. Entonces, claro, gastamos un oro, un aliado, pero podemos cancelar una carta fuerte y destruir quizá algo con Condition del oponente.
Otro que hace algo parecido es Alfonso VI de Castilla, pero este se mantiene en el juego para hacerlo varias veces. La diferencia es que te pide ir matando aliados constantemente, entonces viene siendo como uno de estos de los 3 Reyes Magos, el que es Fairy, cancela habilidades, es muy parecida pero con un coste menos. Y también tenemos a Aelia Scala-Crimson, que por la mitología que tiene quizás debe haber sido héroe, pero es tan paladín y permite redirigir habilidades hacia sí mismo por coste 1. Entonces, ¿cuál es la salida perfecta? Otón para controlar los 1, Levantar quizás para controlar los 2 y Miocid para controlar las cartas poderosas de cada mazo. Ahí puedes meter un Luis el Piadoso que cancela todas las habilidades que quieras, porque cada vez que tu oponente active o dispara una habilidad, tú buscas una carta del mismo tipo en el castillo, la remueves en tu castillo, la remueves y cancelas esa habilidad. O sea, puedes dejar todas las cartas inactivas prácticamente. O el Henry V que le quita la habilidad a los aliados oponentes si que controlas 4 aliados. Son cartas fuertes de control, pero que no tienen una explosividad. Entonces en general tienes que timearlas muy bien o te van a pasar por encima de los mazos agro. Ahora, con el asesino, ¿cómo lidia con el agro? El agro fuerte, rápido, le complica un poco al asesino, pero puede defenderse con blocker como el Carlos de Navarra, que cuesta 2 y tiene 5. Pero tiene una tradición que es destruir un aliado. Al final de cuentas, si estás contra un agro, te conviene que se queme su aliado. Entonces, el ir y venir de destruirse aliados puede irte conviniendo porque le vas quitando velocidad. Aparte que al controlarlo con traición no puede atacar inmediatamente y pierde la velocidad de daño. Puede ser un personaje como el Gaka, que destruye cuando entra y sale, que es un removal interesante y que tu oponente va a tener que pasar por encima o va a terminar chocando y al final lo podéis defender igual. Y un personaje que el Hamley, que es como un Fergus ultra nerfeado. Primero porque cuesta 1 más, segundo porque solo puedes tener un juego, tercero porque necesitas que tu oponente controle 2 aliados, que en este caso sí, porque estás jugando contra agro, y que dé una vuelta porque es al comienzo de tu vigilia cuando puedes destruir. Pero igual sirve para ir despejándose un poquito de los que son los agros muy planos. Contra mazos más mid y que dependen un poquito ahí del control de habilidades como son el héroe, el asesino se le complica un poco más, pero tiene unas cartitas de Reino de Acero que le pueden ayudar, que son como el vuelo sobrenatural, que permite mandar una carta a la mano y al final del turno esa carta se puede volver a jugar sin pagar su costo. ¿Cuál es la ventaja? Que permite levantar oros o levantar cartas que dan habilidades continuas. Entonces las dejas fuera de juego durante el momento donde te molesta más. O puedes utilizar un control que es el escudo imperial, que hace que un aliado tenga traición, que cualquier jugador puede ganar el control de la carta pagando el coste de traición, que en este caso es votar 5, que podría servir contra un Teseo, por ejemplo. Conviene votarse 5 y quedarse con el control de. ¿Cómo lidia el asesino contra mazos control? Bueno, usa su versión agro. El Dynamo, que es un agro gigante, que cuesta 2, tiene 5, es puro imbloqueable, no puede perder su habilidad y no puede ganar lealtad. Esto porque se supone que la tradición no debe quitarse y es el que se destierre 3 cartas superiores. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que los mazos control en general se caracterizan por recuperar muchas cartas del cementerio. Entonces pueden ir ciclando su respuesta y todo, pero si te obligáis a tu oponente que se destierre las 3 superiores, va a ir perdiendo recursos. O va a recibir el daño. Recibiendo este daño igual lo podéis terminar matando muy rápido. O el Longchank, que es el piernas largas. El rey que sale también en William Wallace. Contra William Wallace, este le da traición de Tierra 3 a todas las cartas. O sea, aparte de que podéis controlar aliados super fuertes, Terrando 3, y si no atacas, tu oponente tienes que esperar a su turno para controlarlo, también le vas comiendo lo que es el mazo. Y el rescate monetario, que también da traición, en este caso destruir un oro, pero tienes la ventaja de controlar aliados muy buenos, y los aliados asesinos en general no tienen habilidades tan buenas activadas o no son tan fuertes en mesa, sino que son más de agro y chocar. En cuanto a Alejandro Magno y Hakika, los asesinos tienen su propia versión. Una versión de coste 4 y fuerza 2, o sea, más débil que Magno y más costoso que Hakika. Una habilidad un poquito más equilibrada, que es cuando entra en juego eliges una carta que no sea oro y le das traición. La traición es remover una aliado y botar 3. El segundo bloque lo puedes remover a él mismo porque no hay autorreferencia ni nada, pero en este caso que
quizá en primer bloque no te permitirían removerlo del mismo porque como que la habilidad se perdería. Habría que analizarlo porque la habilidad sea hasta la fase final, entonces funcionaría más como estas disparadas tipo Ramsés. Le das la traición, puedes remover alquímicas y botar 3 y te quedas con el aliado por el resto del juego hasta que salga del juego. Funcionaría más parecido a Magno que Hakika en este caso, pero perdería un cuerpo en mesa, por lo que es menos bueno. Pasamos a los Tenebris, la tercera raza, y los Tenebris son muchos monstruos grandes, así que lo vamos a analizar desde ese punto. Contra el agro, el Tenebris tiene la opción que pide mucho en el Enica, que es el global. El Tenebris tiene el global con el Flauros, que es un 6-6 que cuando entra en juego destruye todos los aliados de fuerza 4 o menos. En general los agros no se inflan de forma continua, sino que más que cuando atacan o cuando llegan al golpe final. Entonces un Flauros bien conectado podría terminar barriendo la mesa. Quizá el Sombra aumenta su fuerza lo suficientemente rápido para no recibir el golpe, o si conecta a un Arturo el Caballero. Pero si jugando en el momento exacto, el Flauros se puede llevar toda la mesa. Otro que responde bien a lo que son los mazos plaga es el Fanaken Lord, que es un coste 3 fuerza 8, furia imbloqueable, no, furia inmunidad aliados, no puede ser anulado. Parece una carta de crónica, pero su debilidad es que para jugarlo tu oponente debe controlar 3 o más aliados. Entonces en este caso solo sirve contra mazos plaga. Si estamos jugando contra un control que nos va a jugar un aliado en el turno 5, este mono no lo vamos a jugar nunca. Y tenemos un clásico que es el Kraken, que es un coste 8 fuerza 8, y cuando entra en juego muestra la superior. Como este mazo trae muchas cartas de coste alto, y va a salir una carta de coste alto, lo más probable, a menos que nos salga un oro, pero eso lo podemos ver con su primera habilidad, con su propia habilidad podemos irlo ciclando. Y lo que hace es mostrar la carta y luego remover tantas cartas según sumen su coste como el coste de la carta mostrada. O sea, si mostramos un Kraken podemos remover cartas hasta que sumen 8 de coste. Si hubieran 8 aliados de coste 1 y yo muestro con el Kraken otro Kraken del mazo, le remuevo los 8 aliados. El Kraken tiene una segunda habilidad que es si está en juego o en tu cementerio, puedes remover otro aliado y lo pones en la parte superior. Entonces ahí se pueden ir ciclando los Kraken y sacar todas las cartas del juego muy rápido. Aparte que tiene 8 y se queda pegando. ¿Cómo jugamos estos aliados tan caros y le damos ventaja contra un agro? Porque aquí estamos viendo contra un agro, no vamos a esperar a los 8 euros. Jugamos talismanes que juegan aliados Tenebri en este caso en particular, que son la Lin, que tiene relámpago y necesitas desterrar 4 del cementerio para jugar un aliado Tenebris del cementerio sin pagar su carta. Claro, este te pide recibir daño, pero contra un agro no debería haber problema de recibir el daño primero, tener el aliado que quieres jugar en el cementerio y después usar la Lin para jugar. En este caso nos complicaría, por ejemplo, si está el cinturón porque no nos permitiría desterrar cartas. Pero en ese caso tenemos otra alternativa, que es el Nube de Muerte, que simplemente lo juega. No tiene relámpago este talismán y por eso es que es más sencillo su utilización. Y es que juega un Tenebri al cementerio sin pagar esto. Entonces podemos llegar quizás con una travesía imposible al oro 4 en el turno 2 en vez del turno 3. Y ya podríamos responder después del primer ataque del oponente con un chancho en mesa. Y el mejor de estos es el Nacimiento en el Mal, que es también un coste 4, son todos del mismo coste, pero que no puede ser anulado. Entonces ahí tenemos una ventajita. Claro, este no se puede ciclar porque se remueve al jugarse y cada jugador juega un aliado al cementerio sin pagar su coste. Pero como nosotros somos los que nos estamos defendiendo, es muy probable que el oponente no tenga aliado en el cementerio o que al jugar nuestro global saquemos el aliado que el oponente está jugando. Entonces vamos a tener ganar en este caso. Ahora, ¿cómo responde contra mazos control? Mazos que tienen aliados de mucha fuerza o mucho coste y que son más difíciles de sacar del juego. En este caso el Tenebris tiene la alternativa de ir matando el cementerio. Como dijimos en el anterior, con los anteriores, también los mazos control ocupan mucho lo que es el cementerio. En este caso el Eterno y el Titán también ocupan un poco el destierro. Entonces por eso cartas como el Cultivo de Arroz, que nos permite remover el oro más una carta de la mano y sacar todas las copias. Podemos sacarle todos los talismanes, todos los aliados y los removemos. Entonces podemos dejar, por ejemplo, si removemos un aliado, sacamos todos los titanes del cementerio y los removemos y evitamos que sean jugados por la rea.
o contra el Eterno y le removemos todos los talismanes y evitamos que nos sigan respondiendo a nuestras jugadas. Contra el dragón también sacamos los aliados los talismanes, porque ahí el dragón es más equilibrado en ambos. También tenemos el Liberes Monstrorum, que hace lo mismo, pero nos permite, nos obliga a tener 2 aliados Tenebris en juego y remover 2 de nuestro cementerio para remover una, pero es más preciso, podemos ir sacando lo justo y evitar jugadas del oponente. Y el Tepegus, que también se juega en el cementerio, destruyes una carta. En este caso puede ser el mismo del segundo bloque. El primer bloque no podría ser el mismo, por la autorreferencia que existe. Y removemos cartas según el coste de la carta destruida. Entonces voy a ir sacando todo lo del cementerio y dejar a los controls sin recursividad, como se le dice. Ahora, muchos de los que juegan segundo bloque dicen que esta racial edición de segundo bloque no tienen lo suficiente soporte o suficiente equilibrio en su juego como para armar mazos y competir. Lo vimos hace un tiempo cuando jugamos con el Team Galvarino y no pudimos ganar la PBX con los mazos hasta que llegamos a Héroe Bestiario. Pero siempre está la alternativa de dar reward o agregar cartas de otros productos. Por ejemplo, esta edición pueden sumarse cartas de héroes bestiarios que son de la misma mitología, como es el Guillermo de Borgoña, que es un paladín que va con la habilidad de los paladines, está dentro de su rango de habilidad y permite más alternativas. Gilles de Rai, que es un inglés que sale en bestiario y también tiene ahí más habilidades. Y un Jack O'Lantern, que para el Tenebris que le faltan algunas cartitas como para armar estrategia. Cuéntame qué te parece estas 3 razas y si se podrían jugar en PBX, quizás sea la alternativa para variar el meta.